Ya, creo que ahora sí ya. Buenos días, muchachos. ¿Sí están observando? Sí, profe. Ya, disculpen nomás, sabe que se estaba grabando la otra clase y se me colgó la máquina un poco. Bueno, continuamos, muchachos. Entonces yo estaba explicando un poco lo que es ya las teorías sobre lo que hemos venido viendo acerca de qué, acerca de lo que es la resistencia que presenta en este caso dependiendo de las formas del lecho de los ríos, ¿sí? Entonces, para eso, pues, por supuesto, hay muchas fórmulas, hay muchas teorías, ¿sí? Exactamente para determinar esto, ¿no? Y al final, esta teoría, ¿dónde desemboca? Desemboca exactamente en calcular el número de Mani. En este caso, este es el factor o el parámetro que siempre vamos a tratar de calcular o determinar para diseños hidráulicos, ¿no? Ustedes saben que la velocidad de Mani es igual a 1 sobre n y lo demás, ¿no es cierto? N sobre n, j al 1 medio o s al 1 medio y r a los 10. Entonces, ¿de qué depende? Exactamente depende de qué, de la rugosidad. Entonces, es lo mismo que cuando aprendamos o aprendimos nosotros en la fórmula racional, decíamos que el caudal es igual a qué, que es igual a CIA, ¿se acuerdan ustedes? CIA. La CIA. Entonces aquí, este C es otro factor que nosotros debemos conocer bien. Y estos factores, tanto N, en este caso para calcular rugosidades, y tanto C para calcular caudales, en este caso de máximos para áreas pequeñas, en este caso para alcantarillas de alcantarillado, los valores que tomamos en función de los usos de suelo, pendientes todo lo demás, son muy sensibles, ¿no? Es decir, si yo pongo un valor de 0.42, otro pone 0.43, los caudales van a variar sensiblemente, ¿no? Consecuentemente, ¿qué quiero decir con esto? Que el valor de N y el valor de C, en este caso, son valores muy sensibles, por lo tanto, muchos autores han estudiado o investigado que el valor de N, o sea, para calcular la velocidad media en un río, ¿no es cierto? O incluso la velocidad de corte, en este caso, tenemos que tener un valor de N que sea real y representativo. Y para eso, pues sabemos que N va a variar en función de qué. Estamos hablando aquí en función de en este caso del CF, que decíamos en el caso del coeficiente de fricción, y en este caso también de la gravedad. ¿Sí? Ustedes vieron ahí la formulita que tenemos. Entonces, este coeficiente de fricción vamos a saber calcular cómo son los pasos a calcular. Pero para esto, ahí justamente hay muchos autores que comienzan a trabajar en estos temas basándose justamente en el diagrama de Shields. Aquí está exactamente, ¿no? Formación de rizos en el diagrama de Shields. Y rizos era la primera parte, en este caso hablamos acá de los rizos, que sería esta, ¿no? Los rizos sería esta parte de aquí. Bien, con estas explicaciones vamos a continuar viendo las teorías y después debemos de ver un cálculo que se lo realiza, ¿no? Aquí también les indicar unos papers que yo tengo acá para que ustedes pues puedan leerlo y también nos podamos ir preparando para las siguientes clases, lo que es en cálculo de caudales en este caso de sedimentos sólidos en función de caudales líquidos, ya. Bueno, entonces aquí teníamos, decía yo, el criterio de Liu, que propuso la relación entre cuál. Eso conocemos, la velocidad de corte y la velocidad de cimentación, ¿no es cierto? Eso ya conocemos y hay la relación que lo estaba poniendo acá. Luego, Engelot, en este caso Hansen, en el 67, dice, consideran que los rizos pueden formarse si existe una subcapa viscosa. Ya sabemos que es la subcapa viscosa, que es de esta fórmula de acá, que está en función de la velocidad y la velocidad de corte, o sea, la velocidad media y la velocidad de corte, ¿sí? Y al final, pues, perdón, la viscosidad, no, la viscosidad y la velocidad de corte, y aquí estamos hablando, reemplazamos esto, tenemos en este caso la velocidad de corte por el diámetro medio de la partícula y sobre la viscosidad cinemática. O también en este caso, el reinos de qué? El reinos de la partícula, en este caso, reinos de corte de la partícula, que sería este, de aquí, ¿sí? Aquí está, los reinos de la partícula, en este caso de corte, va a ser igual a 1.5. ¿Esto cuándo era? Cuando el diámetro era más o menos similar a lo que es la capa viscosa, ¿sí? Pero al final tenemos esta relación en cuanto a su capa viscosa. Ya sabemos, en este caso, qué significaba, ¿no es cierto? En el ejercicio anterior. Ahora, lo que aquí también estos autores, o este autor toma este diámetro asteriscos, que sería un poco el diámetro de corte, pero más bien ellos lo llaman el diámetro adimensional. Este diámetro adimensional
lo genera con la finalidad, digamos, de finalmente definir la fórmula general para lo que es el cálculo de la rugosidad. Este caso pues, se llama dimensional, no tiene dimensiones. Este diámetro adimensional, o un poco llamarlo un poco de corte, va a ser igual en función de qué, del Reynolds de este caso, del Reynolds de la partícula, ¿no es cierto? La partícula de corte, aquí está RP es este, sobre el esfuerzo cortante, exactamente. Y este esfuerzo cortante es relacionado en este caso con el diámetro adimensional, si ustedes pueden ver acá está, ¿no? Y el diámetro adimensional está en función de qué, del diámetro medio multiplicado por el S que era, el S era la densidad específica, digamos la densidad relativa, menos 1, al final 265 menos 1 será 1.65, por la gravedad y sobre la viscosidad cinemática al cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos este valor acá, por el tercio. Entonces de esta manera, pues se va configurando los valores, en este caso, para tener esta situación de la formación de rizos y el tipo de flujos que se va dando. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, el gráfico, este gráfico del diagrama de Shears, si ustedes pueden ver, es este diagrama de Shears, con criterio de formación de rizos, el que está analizando. Y aquí nos da, pues, exactamente, miren ustedes, el hecho fijo que ya habíamos visto, el transporte de fondo, en este caso, transporte de suspensión. Acá, pero al final, al decir transporte de suspensión implica que eso es, en este caso, el hecho móvil, ¿no? El hecho móvil es algo que está moviéndose, exactamente. Y aquí está justamente en este caso, los límites de la laminar, de la transición y de la turbulencia. Exactamente, ustedes pueden ver acá está, exactamente en 10, en este caso el diámetro en este caso. Aquí el anterior que era, aquí era en el diagrama de Shears que era el Reynolds, ¿no es cierto? Ahora acá el movimiento de la partícula está relacionado con el diámetro adimensional. Aquí estaba más o menos que se llama diámetro dimensional, ¿no? Diámetro dimensional frente a lo que es el esfuerzo cortante crítico. ¿Sí? Entonces acá podemos calcular el diámetro dimensional a través de qué. Acá está la formulita que hemos visto aquí, es aquí, ¿no es cierto? Aquí está, diámetro dimensional. Pero miren acá. Al calcular el diámetro dimensional, ¿está en función de qué está? Está en función, en este caso, del número de Reynolds. O a su vez, si como Reynolds, digamos, como también tenemos que conocer el esfuerzo cortante que está aquí, entonces podemos calcular a través de esta fórmula de acá. ¿Sí? Si nos da opciones, ¿no? Por favor, nos da opciones porque con la primera fórmula no podríamos calcular diámetro dimensional. ¿Por qué? Porque nos pide también tau de corte. Este podemos calcular si en función de la velocidad del diámetro y sobre la viscosidad cinemática, ¿no es cierto? Podemos calcular esto. O también si necesitamos esto, pero al final lo que estamos es calculando esto. Consecuentemente, esto nos ayuda a terminar. Entonces, aquí verán, señores, para calcular lo que es la rugosidad tenemos que ver cuál fórmula nos interesa, y aquí por eso nos dan algunas, por ejemplo, algunas fórmulas que podemos obtener y calcular, y con eso pues vamos avanzando. Por favor, ¿sí? Eso tenemos que tener bastante claro, en este caso de las relaciones que tenemos acá. Pues con esto pues calculado el diámetro adimensional podemos fijar este caso, ¿sí? Y obtener este caso, irnos al diagrama de Shields, ¿no es cierto? Y luego calculamos el caso del esfuerzo cortante. Entonces aquí un poco sería, antes aquí decíamos que teníamos el Reynolds, ¿se acuerda? El Reynolds, y con este Reynolds íbamos y venimos por acá y luego calculamos este valor de tau sub C. Y aquí en cambio es el tau de corte en este caso, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver acá. Ya. Ahora este sería para lo que son en este caso el diagrama de Shields a partir del hecho fijo. Si queremos en este caso arriba, en este caso lo que son los rizos, si ven acá los rizos, entonces tenemos que avanzar hasta acá. Y luego vamos a calcular acá. El esfuerzo, el de corte acá. Es este. ¿Sí? Pues aquí nos da chance exactamente acá. Como acá Shear sería como iniciación del movimiento y acá sería en cambio donde se encuentran ya prácticamente los rizos. ¿No? En este caso, rizos sería el flujo subcrítico, ¿no es cierto? Que vimos arriba en el gráfico. ¿Sí? Entonces aquí dice el diagrama de Shear con criterio de formación de rizos. No sé si tienen alguna pregunta. Y aquí tenemos, por supuesto, esta fórmula que tenemos esta de acá. Estamos aquí. ¿Sí? Entonces, ¿en qué área, en qué parte se produce aquí? En el flujo laminar. Y al ser en el flujo laminar, también estamos relacionados al flujo ¿qué? Al flujo subcrítico, ¿no es cierto? Al subcrítico. Por favor, ¿sí? Laminar subcrítico. Aquí está justo la
el límite, ¿no? Se produce esta cosa. ¿Bien? Pero está ¿qué? Pero está en suspensión, ¿no? Exactamente. Por eso teníamos que un poquito tener más criterio de lo que es Shields. No sé si tiene algún comentario ahí, por favor. Bien, continuamos. Bueno, aquí dice, de acuerdo al gráfico, dice boundary, ¿no? En cuando diámetro adimensional es igual a 16.05, si más o menos acá estamos, 100, 10, 20, por aquí no, aquí está justo, en este punto de aquí. Más o menos justo aquí, ¿no? Aquí. Y 16.5, aquí es 20. Dice al cual se le conoce como diámetro igual a 0.64, ¿sí? Entonces, diámetro 0.64, es decir, para D mayor a 64 no se forman rizos. Exactamente, ya que se destruye la subcapa viscosa para cualquier valor de tau. Exactamente, aquí está. Entonces, esa es una condición que damos. En este caso, ¿sí? Para este valor, aquí está exactamente la línea esta, ¿no? Dice que, en este caso, el cual le corresponde a un diámetro de 0.64 milímetros. En este caso, para el diámetro adimensional. Entonces, miren ustedes, el diámetro dimensional es diferente del diámetro de la partícula, por si acaso, ¿no? Aquí está. Para este D16 le corresponde un diámetro, aquí dice de 0.64. Entonces, aquí la partícula tendrá un diámetro, en este caso aquí, un diámetro de 0.64. Eso quiere decir aquí. ¿Sí? Aquí tiene la partícula un valor de 0.64. ¿Sí? Ya. Es decir, para valores mayores no se forman riscos. O sea, solamente risco, que quiere decir, la pregunta sería, ¿para qué valores de diámetro de partículas se forman los rizos? Sería la respuesta, sería para diámetros menores a 0.64 milímetros. Para mayores de 0.64 no se forman rizos. ¿Por qué? Porque se destruye la capa viscosa. ¿Sí? Exactamente. Entonces, esto hay que tener bastante claro. Nosotros dijimos cuando hablamos de sedimentos, por ejemplo, propiedades de sedimentos, cuando decimos que para hacer sedimento cohesivo y no cohesivo, ¿cuál sería el valor el valor de diámetro de la partícula? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál me puede decir? ¿A partir de qué diámetro de sedimento sería considerado como material no cohesivo? ¿Y a partir de qué diámetro de partícula sería conocido como material cohesivo? ¿Quién me puede explicar eso? ¿Alguien? Debbie, ¿puedes explicarme eso? O decirme el valor. Eso ya he explicado algunas veces, he dicho. Kevin Siwango me refiero ya. ¿Qué, profe? ¿Cuál es el valor? ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo, profe. Pero sí me viene a la mente. Yo le señalo este valor ya. Jason Puente, dime. No recuerdo, profe, la verdad. Pero mira lo que estoy poniendo acá, mira lo que estoy poniendo acá. Y todavía no recuerdas. Blanca. Blanca, ¿está bien, Blanca? Sí, profe. Sí, pero no me A ver, acuerdo. mija, diga. Creo que está todavía dormida. Ya llegué, Blanquita, ya llegué. ¿Qué fue? ¿Cuál sería el diámetro? Más o menos a partir de cuál se considera como material de suspensión y a partir de cuál como material en este caso, pues granular ya. Granular, suspensión o cohesivo o no cohesivo. Al final da lo mismo. 0.05. No, sin adivinar. Joshua, dime Joshua. Joshua Carabajo, Patinio. Si ustedes revisan sus apuntes, el valor era, yo les anoto este valor, ¿no? Si ustedes hacen sus apuntes, es así simplemente. Simplemente casi es el mismo valor, simplemente una décima menos. A partir de esto es considerado como material, ¿qué será? ¿Cuándo es mayor? No O- cohesivo. O sea, arena. Y a partir de esto, material cohesivo, o sea, limo. ¿Sí? Y aquí un valor similar, no, aquí, o sea, no similar, pero tiene un valor algo que ya me hace recordar. O sea, yo a veces no tengo que aprenderme de memoria, ¿no? Simplemente relaciono. Yo estoy relacionando valores, por ejemplo. Aquí hablamos de un diámetro, mire.
Y acá que acabo de demostrar que este diámetro, es un diámetro adimensional, por eso no tiene dimensiones. Ustedes pueden ver, acá en cambio el diámetro tiene dimensiones, aquí están milímetros. Aquí mismo usted dice, eso está en los libros, ¿no? ¿Sí? En los libros. Entonces, estoy indicando, esta es una unidad dimensional. ¿Pero a cuál corresponde? A un diámetro real de partícula de ¿cuánto? 0.64. Y se me ocurrió preguntarles este valor, en este caso cohesivo y no cohesivo. ¿Por qué? Porque simplemente añadimos aquí un cero más y podemos decir, conocer también los cohesivos y no cohesivos. Por eso les preguntaba, ¿ya? Pero claro, también tiene relación a la capa viscosa, ¿no? Aquí vamos acá, capa viscosa. Bien, borras en pilas, ¿verdad? Continuamos. Digamos, acá hay otro diagrama que se llama el diagrama de Simmons y Richardson. ¿Qué significa esto? Aquí ustedes pueden ver, acá tenemos lo que son, miren, antidunas, que son lecho plano. Entonces vamos acá a ver el gráfico, antidunas, aquí está. Eso dice antidunas, aquí está, ¿sí? Más o menos tiene esta forma de ondas estacionarias, casi un poco medias planas. Y aquí dice antidunas. Aquí está, antidunas, lecho plano. Régimen superior, transición, dunas, rizos, lecho fijo. Por lo general, a partir de esto hacia abajo son lecho fijo, ¿no? Si ustedes pueden ver acá. Acá en cambio está relacionando el diámetro y milímetros con ¿cuál? Con la potencia de flujo. Por lo general, estos señores siempre, ustedes vieron también, Angelo también trabaja con flujo, potencia de flujo, ¿no? En el caso de estos dos señores trabajan, ¿qué dice? Simmons y Richardson en el año 66 presentaron un diagrama basado en la potencia de la corriente, que en este caso habla de la potencia. Eso ya vimos en la anterior clase también, potencia, ¿se acuerdan ustedes? Trabajamos con la potencia. Punto entre la tensión de corte de fondo, estamos aquí, tensión de corte de fondo, y la velocidad media. Sí, aquí está, tensión, en este caso, aquí está la tensión de corte fondo y la velocidad media. Dice, a ver, dice, claro, no, y la velocidad media de flujo, TBU. Aquí está TBU, es la velocidad media del flujo. Aquí está potencia del flujo, en este caso, la velocidad media del flujo, y el diámetro, tal como se presenta en figura 6, el diámetro. Este diámetro es el diámetro medio, exactamente. Entonces, vamos a ver. Entonces, yo pues, tranquilamente puedo obtener de acá de 0,4 y puedo irme por acá y decir muy bien en cuánto será escaso la potencia que da acá, ¿cierto? Pero están escasos, si vamos por acá, rizos, dunas, antidunas, lo que sea, ¿sí? ¿Qué dice acá? Los rizos no se forman en lechos con diámetro mayor a 0,64, 0,6. Tiene una relación directa con acá, a ver, pues aquí, 0,64, acá, ¿sí ven? Aquí dice los rizos no se forman en lechos con diámetro mayor a 0,6. Exactamente. Y acá decía que los rizos menores a 0,64. Aquí estaba, ¿no es cierto? Aquí está. Es decir, no se forman los rizos, dice, ¿no es cierto? Como el 64 no se forman. Acá dice, los rizos no se forman mayor a 0,6. Entonces, acá hay una situación de 0,64 que da un valor de 4 centésimas más, y acá en cambio dice 0,6. Estamos más o menos por ahí, ¿no es cierto? Coinciden los dos autores en valores de diámetros. Dice, los rizos no se forman en lechos de 0,6 aproximadamente, ni tampoco se forman para valores de potencia de la corriente superiores a 0,8 a 1 newtones por cada metro por segundo, aproximadamente. Estamos aquí. Entonces, esto es puesto con rojo, ¿para qué? Para que vean que realmente los autores trabajan sobre los mismos términos y al final llegan a conclusiones casi similares, ¿sí? Punto puede ser este que esté más seguro, digamos, más exacto, y el punto pues más exacto. Pero al final, esos son los valores que tenemos por cada autor. Aquí dice criterio para formas de fondo en ríos aluviales, ¿sí? Adoptado por García, ¿sí? Al final está adoptado por García. Entonces, si yo tengo estos valores, yo puedo ver, en este caso, pues, en casos rizos, en casos dunas, en casos de lo que es antidunas. Y qué tipo de regímenes también estamos trabajando. Entonces, tranquilamente puedo trabajar con estos términos acá. Bien, entonces acá estamos hablando de este diagrama de Simmons-Richardson, que trabaja en función de la potencia, en este caso la potencia de la corriente. Y Angelou también tiene igual trabajando, digamos, este caso, la velocidad media y la velocidad de corte. Entonces, Angelou trabaja también con esos temas. Vamos a ver. Bien.
¿Qué dice acá en yellow? ¿No es cierto? Acá miren, también tenemos un diagrama. Este ya tiene un propio diagrama, como ustedes pueden ver. Como es el fondo de yellow, 66. Entonces aquí tenemos en este caso lo que es el lecho plano. Las antidunas están en este lapso de acá. Las dunas de acá y el lecho plano, en este caso acá, las dunas, ¿sí? Entonces tiene toda esa formación. Entonces vamos a ver. Lo que sucede aquí es que el señor hizo algunas investigaciones, entonces aquí están los de dunas, estamos acá. Prácticamente todos estamos dunas acá, ¿sí? Acá está dunas. Lecho plano son los planos de acá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Prácticamente, si bien ciertas dunas tenía esta formacióncita así, ¿verdad? ¿No? Lecho plano ya viene a ser más o menos esto, ¿sí? Entonces ya está estas ligeras salidas de material, lo que quedaban, pues, irregularidades prácticamente fueron así, de esta manera, ¿ya? Y luego vienen las antidunas que serían estas cosas, iguales. Entonces, ¿qué es lo que dice el señor? Dice diagrama. Dice clasificación de formas de fondo en función de la relación entre la velocidad media de flujo, la V media en este caso. Aquí está, es la velocidad media de flujo, ¿sí? U, en este caso U, y la velocidad de corte, ¿sí? Esto ya habíamos venido viendo acá arriba, ¿te acuerdan acá? Aquí. Aquí decía exactamente, acá está. Más o menos, pero acá hablamos con la velocidad de sedimentación y la velocidad de corte. Acá en cambio hablamos de la velocidad media. ¿Sí? Aquí. Perdón. Aquí. Exactamente hablamos de la velocidad media, ¿no? Y la velocidad de corte. Y F tal como se observa en la figura 7. F en este caso, pues, es en este caso el diagrama digamos, el diagrama de Angelou. En este caso, F, vamos a ver qué significa F es la potencia, me parece que es, y tal como se ve en la figura 7. Vamos a ver qué significa eso, ¿sí? Porque hay que calcular, en este caso, vamos a ver F, forma de fondo, relación, y F tal que, bueno, como se ve en la figura 7. Vamos a ver. Parece que es la potencia, vamos a ver. Y ese diagrama no incorpora explícitamente el diámetro, ¿sí? O sea, no tiene, solamente trabaja en función de dos válidos, ¿cierto? Ya. Dice, y al final, pues, dice, aunque dice el diámetro, aunque es válido solo para arenas. Todo esto solamente para arenas. Contempla un amplio rango de condiciones de flujo para, en este caso, entre 5 y 25, que es la relación entre la velocidad de corte y, ¿sí? Y 0 y F, no, ese es el número de Fru, por si acaso, perdón. Ese es el número de Fru, ya me acordé. Entonces, Fru, vamos hasta este valor de acá. Entonces, Fru está relacionado acá, ¿no? Entonces, ven acá, acá arriba, aquí está justo, Fru. Exactamente acá. ¿Sí? Pues valor que Fru. Entonces, va a ser Fru, en este caso, llega hasta 2, dice acá. Nos puede llegar hasta formación, en este caso, los que son las antidunas, y debería estar acá, ¿no es cierto? Acá está, en este caso, dunas, antidunas, aquí está. Exactamente. Entonces, hablamos del caso de, aquí no, perdón, aquí. Antidunas, aquí está. Entonces, el número de Fru, hasta 2, ya. Entonces, ¿qué relaciona? Entonces, que relaciona la velocidad de corte, la velocidad media de la velocidad de corte y se relaciona el número de Fru, que el número de Fru que da el tipo de régimen, ¿no? El tipo de flujo o el tipo de régimen nos da este Fru. Entonces, yo puedo calcular Fru y al final, pues, puedo determinar, en este caso, si ponemos 1, aquí estamos 1, vamos acá, pues en este caso, la relación entre velocidad y velocidad de corte, ¿sí? Para eso tengo que saber la velocidad media, lo calculo, casi siempre lo calculo, porque la velocidad media la calculo en función del caudal del área. Y lo que nos tocaría en este caso es despejar la velocidad de corte. Eso no tengo problema, ¿no? Ahí sí. Ya, entonces aquí relaciona Fru con relación a este caso de todas partes. Entonces podemos ver, ¿no? Tranquilamente podemos determinar este caso, pongamos acá 1,5, pues acá, en este caso, las dunas, y vamos acá, ¿sí? Y acá, pues, prácticamente ustedes ven que un Fru, si yo tomaría este, o 0,5, 1, con 1 ya tenemos en este caso un crítico y su Fru crítico, pero estamos en el sentido de las antidunas, es decir, formación ya de un Fru mayor que 1, ya vamos hacia acá, ¿no es cierto? Exactamente, es lo que está indicando acá. Bien, al final es el gráfico de Angelou. Vamos a ver acá. Vamos a ver el diagrama de Van Ring, no, de Van Ring.
Entonces, Van Ring, igual ustedes pueden ver, acá también toma, ¿cómo se llama este caso? Justo, ve, aquí está el nombre que yo dije, es el diámetro adimensional, ¿no es cierto? Y van a ver que cuando calculamos exactamente, dependiendo de las condiciones de flujo que tenga el río, calculamos el valor de N, que es en función del coeficiente de energía, en este caso el CF, ¿no es cierto? Coeficiente de fricción o de energía. Entonces vamos a ver que trabajamos mucho, vamos a trabajar con el diámetro, en este caso, adimensional. Arriba ya probamos de que el diámetro adimensional no era un diámetro físico, ¿no? Sino más bien un diámetro característico para calcular ciertas otras unidades. Bien. Aquí tenemos el diagrama de Byrne, ¿no es cierto? El diagrama para clasificación de formas de fondo derecho. En este caso tenemos acá. Y aquí tenemos, vea, en función de qué, del diámetro adimensional. Exactamente. Aquí tenemos. Y el parámetro de transporte, en este caso T. T negativo. ¿Sí? Entonces aquí estamos ya relacionando dos cosas que nosotros prácticamente no lo conocemos bien, pero vamos a ver de qué se trata. El diámetro adimensional y el parámetro de transporte. Exactamente. Entonces, ¿qué dice acá? Clasificación función del diámetro dimensional es de asterisco y un parámetro de transporte expresados en como. Aquí estamos, exactamente. Entonces, el D, esto habíamos, aquí está en función de 50. El D adimensional, vamos a ver acá con función de qué calculaba. Este D le calculaba en función, mire, del Reynolds, de la partícula, sobre el esfuerzo cortante. Y lo mismo acá en función del diámetro y en función, digamos, del la inestable, en este caso, la densidad relativa y la viscosidad sistemática y la gravedad. Acá, en cambio, le calcula en función de que, en función del D50, ¿sí? D50 y más o menos parecido a la fórmula, ¿sí ven? De asterisco, acá tenemos exactamente este, ¿sí? Acá le pone el diámetro medio, en este caso, el diámetro que nosotros, el promedio de las partículas, pero acá en cambio le pone el 1050 y simplemente la misma fórmula prácticamente, si ustedes pueden ver acá, es la misma formulita que estamos aquí, ¿sí? Ya. Ahora, como les había dicho alguna vez, es el diámetro medio, en caso de no tener datos, yo trabajo por lo general como diámetro 50 también, ¿no? Más o menos, no es que es el mismo, pero es algo semejante. Sí difieren algunas medidas, ¿no? Por si acaso. Entonces, no es que, pero en caso de no tener, pues, puedas aproximadamente utilizar. Ya, y aquí el parámetro de transporte trabaja en función, mire usted. Aquí ya le toma, en este caso, ¿qué le toma? El esfuerzo, perdón, la velocidad de corte asterisco, en este caso, velocidad de corte prima, y la velocidad de corte, en este caso, C, y menos 1. Y vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Porque por lo general, lo que hacen nuestros autores es, cuando hay una circulación en el río, verán, señores, ¿sí? Verán, lo que hacen ellos es lo siguiente. Yo tengo, por ejemplo, este es el cauce del río, ¿sí? Es el cauce del río. Entonces, la partícula, en este caso, por lo general, puede estar por aquí, por lo que sea. Entonces, yo voy a tomar dos fases, digamos, déjenme correr esto. Bueno, esto no. Río, ¿sí? Ya. Entonces, esto es lo que es el río. Entonces, dice muy bien, la partícula se encuentra por aquí o por acá. Entonces, acá está entre qué? Entre las partículas que pertenecen, en este caso, a lo que es el de fondo o el de suspensión. Y en este caso, pues, cuando está ya en movimiento, que estamos hablando justamente en este momento, ¿no es cierto? Porque estamos con la rugosidad y toda esa vaina, entonces acá tendría otro comportamiento similar, digamos, otro comportamiento diferente. Consecuentemente, este sería el nivel del río, y aquí tendría una condición, aquí otra condición. En conclusión, el calado total sería este valor de H, ¿no es cierto? Sería de H, y consecuentemente acá tendría un esfuerzo de corte dado aquí, y acá otro esfuerzo perdón, una velocidad de corte acá y una velocidad de corte acá. Consecuentemente, esta velocidad de corte de acá lo puedo tomar como una velocidad de corte, en este caso prima, ¿sí? Entonces, velocidad de corte prima. Más adelante vamos a ir explicando eso ya. Y la velocidad de corte normal podría ser en este caso la que, perdón, digamos, podría ser esta, la velocidad de corte, en este caso, asterisco, ¿sí? Entonces, a eso se refiere en este caso. Y la capacidad de transporte, en este caso, o el parámetro de transporte es el que va llevando prácticamente la sedimentación, ¿sí? Es lo que pone acá en este caso este valor,
Puedes explicar mejor porque más abajo tenemos otras cosas más de esto. Bien, entonces también el parámetro de transporte en función de dos parámetros que acabo de explicar, menos 1. Entonces, ¿qué dice acá? U asterisco C es esta velocidad de crítica, digamos que es la velocidad de corte crítica, y U' asterisco es la velocidad de corte asociada a la resistencia superficial de grado. Exactamente. Yo les dije superficial. ¿Por qué? Esta sería, en este caso, aquí tenemos esto, ¿no? Entonces, la superficial sería esta, ya que está acá, y la otra, la velocidad de corte del grano acá. Exactamente. Entonces, la superficial, que yo dije en este caso, ¿qué dice ese caso? Dice, y es la U crítica. Entonces, el U' justa va bien, ¿no? U' asterisco. Es la velocidad, digamos, asociada a la resistencia superficial del grano superficial, y esta sería en este caso la de corte de fondo. ¿Sí? Entonces ustedes van a ver que para yo calcular el valor de n después debemos de ver que vamos a trabajar en este calado total, pero siendo este h, pero yo puedo trabajar con un h' ya aquí. Aquí puedo trabajar en este caso con un h' acá, h', relacionado a cuál? A esta b' de aquí. Y acá sería un h sub 0 de punto y este es un h total. En conclusión, el h va a ser igual a ¿qué? Al h' más h sub 0. ¿Sí? H sub 0 más h'. O sea, el análisis es tan así, tan sucinto para llegar hasta el coeficiente de rugosidad, ¿no? Así trabajan, así investigan, ¿no? Y así nosotros también tenemos que entender cómo es la investigación y esto nos va a ayudar nosotros también. De pronto, si quieren alguien dedicarse a la hidráulica, pues tranquilamente pueden tomarse esto, ¿no? La hidráulica es muy extensa, por si acaso, bastante, y hay que entenderle bien, así como lo estoy explicando yo. Bueno, voy a trabajar algunos temas de estos. Muchos me ha tocado autoeducar, por supuesto, ¿no? Bueno. Entonces, aquí la relación, en cambio, entre la velocidad media y esa velocidad media la calculamos. La velocidad media no es más que igual a la velocidad media que nosotros calculamos o que medimos o que aforamos, ¿sí? Y esta puede ser la de Manning, trabajamos con la velocidad de Manning, o caudal área por velocidad, ya listo, nada más. Entonces, hay una relación entre estos dos. Alberto, Pablo, recién ingresas, Pablo. Bueno, sí es bueno que estas clases son un poco, no son complicadas, pero hay que estar bien claro lo que estoy explicando, ¿no? Porque ustedes pueden tomar esto y después no saben de qué se trata. Ya, es igual en este caso, miren acá, el 12H, ya estoy entrando en este caso lo que decía las dos de las, en este caso decía H. ¿Sí? Este es el H, ¿no? CH, aquí vamos un H' y el H sub 0. Ya, 12H sobre 3 veces el diámetro 90. Entonces aquí ya trabajamos con el diámetro 90. Entonces la relación de esta puede ser esto, ¿no? Entonces si conocemos H, si conocemos el diámetro 90, podemos calcular la velocidad media o la velocidad de corte, cualquiera de las dos, dependiendo de la cual conocemos. Por lo general la velocidad media lo conocemos. Lo conocemos la velocidad media a través de ¿qué? A través de mediciones, aforos. Y podemos calcular la velocidad de corte en función de ¿qué? De la altura de agua, que es normalmente, que también lo conocemos, y el diámetro 90, que es a través de la curva graduométrica que nosotros solicitamos. ¿Sí me entiende? Entonces, hay formas de calcular esto, ¿no? ¿Sí? Y si calculamos esto, ya podemos ir a trabajar por acá arriba también y por acá arriba también, dependiendo de los datos que vayamos calculando y analizando. Exactamente. ¿Sí? Bien. Luego dice acá, todos los datos utilizados por Van Rick se corresponden con lechos de arena. ¿Qué dice? Con diámetro adimensional de 2 a 50. Acordarás, en el diámetro adimensional estamos hablando de esto, ¿sí? De 2 a 50. ¿No? Entonces, no estoy hablando del diámetro de la partícula, sino es un diámetro adimensional que propone ya vienen dos autores, ¿no es cierto? El de arriba también propuso, ahora también, ese también está proponiendo trabajar con el diámetro adimensional. ¿Sí? Ya, continuamos. Dice, todos los datos, bueno, no, esto no es caso, ¿sí? Bueno, el diámetro adimensional de 2 a 50. A 0. El diámetro 50. Miren acá, el diámetro 50, en cambio, está entre ¿cuál? Entre 0.08 y 2 milímetros. ¿Sí?
Entonces aquí, miren ustedes, inclusive ya estamos coincidiendo con lo que yo preguntaba, que para ser tamizado era punto 0.64 hacia arriba. Entonces estamos un poquito, ya estamos más arriba de 0.64, punto 0.8. Sí, estamos correctos en las definiciones que nosotros hemos venido aprendiendo, desde las propiedades de los sedimentos, ¿sí? Todo eso hay que ir analizando, ¿sí? Desde el principio, la propiedad, todas esas cosas, a ver si estamos dentro de lo que estamos pensando, ¿no es cierto? Entonces, todo tiene que tener una relación en el estudio de sedimentos. Bien, entonces aquí estamos con diámetros adimensionales y aquí estamos con diámetros reales en cuanto se refiere a lo que es el diámetro, también se llama diámetro de tamizado, ¿no? O cribado, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Ya. El diagrama muestra que los rizos forman ¿con cuánto? Con este factor transporte, en este caso T, que era transporte, parámetro transporte, menor que 3. Entonces, los rizos se forman con un T menor que 3 y solo para D menor que 10, en este caso el diámetro adimensional. O sea, yo diría la pregunta, ¿los rizos se forman con cuál? Con un T, o sea, una parámetro transporte menor a 3 y un diámetro adimensional menor a 10. Es lo que está diciendo acá. Y aquí está también igual, ¿no? Entonces acá dice el diámetro menor a 10, estamos acá. Acá está 10 a la 1, entonces menor acá. Entonces, mira, acá está, exactamente está dado, ve aquí. Ya voy a borrar esta parte de aquí y vamos a interpretar también el gráfico, hay que interpretar, ¿no? Ya. Entonces, miren ustedes, a partir de 10, ¿no es cierto? Al final es menor que 10, 10 a la 1 es 1. Entonces, a partir de esto, dice que se forman, ¿qué? Las dunas, ¿no? Perdón, los rizos, ¿no? Forman los rizos. Y aquí está exactamente el rizo, ¿sí ven? Aquí está el rizo. Y a partir de esto hacia arriba, forman, en este caso, las dunas. Aquí está dunas y dunas. Entonces, hay un límite, ¿no? Aquí dice clarito, ¿sí? Ya. Y también dice acá, dice, se forman para T menor que 3. T, ¿cuántos tiene acá? 10 a la 1, a la menos 1. 10 sería, en este caso, 10 a la 0 sería. ¿Cuánto es 10 a la 0? ¿Quién me dice 10 a la 0? ¿Cuánto es? 1. 1, exactamente. Entonces, aquí sería 1, 2, 3. Entonces, acá 3. Entonces, a partir de esta 3, dice que, dice T menor que 3 y solo, entonces, T menor que 3, entonces, toda esta parte aquí. Aquí, más acá. Entonces, esta sería la zona de rizos. Estamos demostrando acá en este caso, ¿no es cierto? Ya. Y acá está en zona de cambio de dunas hacia acá arriba. ¿De acuerdo? Sí, aquí está clarito. Dice, por otra parte, el barrido de dunas o transición se presenta para T, en este caso 25 y 25, 15 y 25. Entonces estamos acá hablando, y de 1 10, por más por acá. Para acá arriba, aquí está. Dice régimen superior, acá estamos régimen superior, acá está. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos interpretando, pero aquí un poco, si bien es cierto, nos ayuda a definir directamente estos valores, o sea, tener un poquito en la mente esto, pero esto nos ayuda muchísimo. Después vamos a ver que estas fórmulas vamos a traducir en específica, digamos, digamos, nos va a servir para calcular lo que son los coeficientes de resistencia y Mann. Bien. Este también va a ser un taller, por si acaso. Todos son con talleres. Se van a aburrir con los talleres conmigo, pero van a seguir aprendiendo algo, por favor. Esto no es muy complicado. Es complicado cuando nosotros no nos concentramos a aprender, ¿no? Ahí es complicado. Bien, entonces vamos a ver acá en resistencia, dice resistencia al flujo, en este caso en ríos aluviales con lechos de arena. Continuamos, ¿cierto? Acá vamos. Aquí ya estamos ingresando a la forma de cálculo específicamente ya con lo que es este caso, con lo que es este caso, ya llegar un poco a saber cómo calcular dependiendo de diferentes parámetros que tengamos del río. Por ejemplo, si nosotros conocemos el calado, que lo podemos medir, a veces conocemos el caudal, que también lo podemos medir, a veces lo tenemos del caudal unitario, que lo podemos calcular, ¿no es cierto? A veces conocemos, pues, parámetros de velocidad media, porque no podemos medir. Entonces, hay métodos que se basan, dice, bueno, cuando conozco, mínimo conociendo 2 parámetros, yo puedo partir y calcular la rugosidad de Manning, de ese río. Entonces, miren ustedes, aquí había una metodología
bien precisa para calcular n. Sí, bien precisísima para calcular n. Puedo trabajar n, también puedo calcular a través de las ecuaciones de Manning. Puedo, a ver, ¿cómo también hacemos nosotros? ¿No? Lo que vamos al río es, vamos a hacer, ¿qué es lo que hacemos del río? Generalmente, aquel que quiere un poco hacer investigación un poco más rápida, se va al río, ¿no es cierto? Aquí hace un aforo, ¿no es cierto? Hace un aforo, o puede ser 2 o 3 aforos, y aquí, ¿qué conoce el aforo? Conoce el caudal, ¿sí o no? Caudal. Y también, de pronto en el aforo, conoce la velocidad, porque al final el área va a ser constante y eso es lo que saca acá. Entonces, al final de un aforo, lo que mide, ¿cuál es? Prácticamente medimos la velocidad. Aquí medimos la velocidad, medimos, ¿sí? Y decimos que la velocidad que es igual a 1 sobre n, ¿no es cierto? A s a la 1 medio y era a la 2 tercios. Eso decimos que es la velocidad, ¿sí o no? Ya, a 2 tercios. Entonces, como la velocidad conozco dónde es, conozco con lo que hice en el aforo me dio la velocidad exactamente lo que vale aforo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo puedo despejar n, ¿no es cierto? Entonces digo, si v por n va a ser igual a ¿qué? A s al 1 medio, ¿sí? Era los 2 tercios y nada más. Ahora el R no es más problema, porque el R va a ser igual al área sobre el perímetro, ¿no es cierto? Mucha gente hace ese tipo de investigaciones, verán, para sacar N. Pero aquí tienes que hacer muchas aforos. ¿Por qué? Porque va a depender de qué. Que en ciertas épocas del río tendrá este tipo de formaciones, otros tipos de formación, lo que sea. En cambio, acá con estos métodos va a dar exactamente el valor promedio en diferentes formas del cauce. Ya, entonces acá puedo sacar el área. Saco el área, por supuesto, aquí está el área mojada, y saco el perímetro y tengo exactamente ya que tengo el área, tengo el perímetro, saco el radio hidráulico, que no es problema, porque eso vale de qué depende. Depende de la sección transversal nada más, ¿cierto? No depende más, entonces ya tengo esto. Y la pendiente, debo saber cuál es la pendiente que tiene el cauce, puedo coger un punto por acá, un punto por acá y calcular en este caso mi pendiente. Y de qué lo que hacer acá, espejo n va a ser igual a todo esto dividido para caso de ser a 1 medio, era la 2 tercios, y esto sobre la velocidad. ¿Se da cuenta? Entonces yo ya puedo calcular el valor de n solamente con los aforos que tengas. Pero serían aforos, casi como el aforo mismo, muy puntual, ¿no? En este momento el río tiene esto, tenía características del lecho, toda esa cosa, las rugosas de esto. Pues para eso tendríamos que tener algunos datos de aforos y todas esas cosas y tener las diferentes secciones que se ha dado en el río para saber esa cosa. Y al final, también este dato que sacamos como n, deberíamos tomar fotografías y relacionar a qué tipo de materiales estaba formando el cauce del río, porque eso me da en este caso la rugosidad, al final el cociente de resistencia y la rugosidad, ¿cierto? Entonces, ese sería uno de los métodos que por lo general que yo podría aplicar para calcular n, ¿se dan cuenta? El que necesito acá. Pero ahora, en función de las resistencias, que en este caso se da, y las formas de lecho, yo puedo calcular n, lo que vamos a ver aquí. Preguntas a ver hasta ahí. No sé si están relacionados a lo que yo acabo de decirles. ¿Ah? ¿Está fácil o está difícil? Kevin, ¿cómo le ves? ¿Está fácil? Ahí más o menos. ¿Ya acabaste tu deber? ¿Ya subiste tu tarea? Sí, ¿Sí le sacaste los resultados? ¿Estaba ahí? sí, solo que en algunos, no sé, creo que le tipió mal ahí en Ah, la diapo, porque salían algunas medios diferentes. Pero sí me salió casi todo igual. ay, ay, ay. Puede que me he equivocado, o sea, no puedo decir que yo no soy infalible. Puede que me he equivocado, mejor que ustedes me ayuden a corregir, yo puedo corregir. Sí, Ya. muy bien. Jason, ¿cómo te fue en el deber? Pero, profe, otra pregunta. El deber no estaba hasta la medianoche, pero ya estaba ahí pasado como que ya de un día y dos. Oh, ya está, bebé. Kevin pudo subir. Yo les aumenté la fecha ahí. Pero aparecía que ya estaba ya caducado. Hace 12 horas así estaba ya. Blanca, a ver, vamos a ver, quiero ver lo que dice. A ver, Blanca, ¿qué pasó? ¿Tuvo el mismo problema de Jason? Yo sí subí el deber. No, a ver, ahí está. ¿Qué te pasa, Jason? Tu computadora no se actualizó, así como la mía hoy de mañana, ves, por hacer cantidad de cosas ahí mismo, se me colgó y tuve que
tuve que controlar de él y hacer eso. Ya se me fue el otro video de la otra clase. Dice que es un solo chico nomás y él ya, bueno, como doy personalizado solo a él, entonces creo que no voy a subir ese video, ¿ya? De ustedes sí tengo que subir. A ver, Joshua, ¿qué pasó el tuyo? ¿Subiste tu deber? ¿Tuviste alguna cosa en el cálculo mío? ¿Estaba algo que no estaba igual? ¿Alguna cosa estaba de corregir? ¿Alguna cosa? Eh, sí pude subir, profe. El problema que decían es que la tarea estaba puesta para el día de ayer a las 12 en punto. Entonces, Ah, cuando se pone así, se toma como que si fuera el jueves a las 12 a.m., o sea, a las 12 de la madrugada. Entonces, por eso hay que poner tenía que poner 11:59. 23:59, ya. Claro. Tienes Sí, razón. pero desde ahí sí hice y no, sí me salió igual, pues. Ya. ¿Quién más? A ver, vamos a ver. Pablito, ¿dónde estás, Pablito? ¿Estás aquí? Sí, profe, aquí estoy. A ver, dime, mijo, a ver qué te pasó. A mí yo entregué el deber nomás en la ¿No, tarde. no tuviste problema? No, ¿Todo bien? ¿Se salió igual que yo saqué o alguna cosa no? También me he equivocado. no, sí noté ciertas equivocaciones de usted. Por ejemplo, habían partes en donde no usaba un diámetro como que diferente al que el problema postulaba. Ya. Entonces hay que ver qué es lo que ha pasado ahí. Y con esas otras, alguna cosa. ¿Y corregiste eso o no corregiste? Sí le corregí. Calidad. ¿Qué más? Ángela Azucena. ¿Cómo le ha ido, Eh, mija? Bien, profe, igual así había ciertos valores que no me coincidían, o sea, como que estaba un error ahí la presentación, pero sí lo pude corregir también. Y de ahí sí, todo bien. Ya voy a ver entonces dónde me he equivocado, pues, y ahí pues, digamos que hay que corregir, ¿no? José, oh, Profe, ¿me escucha? sí te escucho, por supuesto que te escucho. Yo quería pedirle permiso debido a que ayer no asistí a las clases y aún no le subo el deber porque me quedé atascado en Orellana con el profe Jorge Celi porque venimos a tomar muestras para unas tesis y, y ahí estaba en el campo y estaba sin internet y bueno, hoy queríamos ya regresar y salimos a las 4 de la mañana, pero nos tocó regresar de nuevo acá a Sacha y bueno, quería pedirle ese O sea, ahorita estás en permiso Sacha. para subir. Sí, ahorita estoy en Sacha y no se No puede puedes, regresar a TEN. o sea, no puedes regresar a tu casa, no puedes. No, Chuta, ya te tocó vivir ahí, mijo. Porque ahorita las vacaciones va a durar un año entero, mijo. sí, está difícil. Difícil. Acá cerraron un puente que se le llaman por el sector Los Cañones, está cerrado. Ah, ya. O En sea, canoa. Jorge sigue por allá. Sí, acá está igual, en Sacha. Le dices mi solidaridad con Jorge, dile, simplemente. Pobre Jorge. Ya. A ver, vamos a ver. Voy a darle chance. Hoy voy a abrirles de nuevo hasta 16 horas, ¿ya? Que me suban los que han faltado la tarea. Y si se equivocan igual. Hoy ya les voy a subir. 16 horas pongo aquí y le voy a poner. 16 horas, ¿ya? Ya. Esa oportunidad más no hay más. Listo. ¿De acuerdo? Ya, profe, Ya, gracias. profe, Ya. Correcto, ya. Muy bien, entonces, esto también va a ser un taller, ¿sí? Ahí está calculado. Todas esas cosas, ya vamos a verlo, cómo se ha calculado, todas esas cosas. Esos pasos son importantísimos de seguir. O sea, ya les dije aquí una metodología que podía aplicar, pero eso igual tenemos que tener cantidad. Es como los aforos, ¿no? Tener cantidad de aforos y ahí sacar, en ese caso, en comportamientos en épocas crecidas, en épocas medias, de épocas sequías, tener un comportamiento promedio y sacar un valor de N. Puedes sacar, como está hablando acá, despejando, nada más, ¿sí? Eso porque son causas naturales, porque si fuera canales no hay problema, porque los canales están definidos sus Ns. Bien, entonces así vamos a ver lo que dice acá, resistencia al flujo en ríos aluviales con lechos de arena. Bien, acá estamos viendo, acá estamos en la explicación, una lámina que tengo, aquí está el H total, calado, que sería en este caso. Miren ustedes el calado, cómo le toman, ¿no? Si bien es cierto, miren, sería la base del canal, porque vendría por aquí, ¿no es cierto? Así vendría la base del canal. Si yo quiero, pues, poner esto, ¿sí? Pero sucede de que al tener este tipo de
en este caso de dunas, ¿no es cierto? De dunas. Entonces tenemos estos pequeños montículos de qué? De sedimentos, ¿no? Que se van formando. Y aquí se ponen, que se llama aquí zona, yo les llamo de turbulencia, pero también les llamo acá zona de recirculación, es decir, como que viene el sedimento y como que produce una turbulencia y producen esos montículos pequeñitos, ¿no? Entonces, esto significa que el H no es referente ni a este valor, ni acá, sino más o menos medio. Entonces, el H. Es la primera opción que tenemos que tomar. Hacemos tipo de investigación, ¿sí? Y ahora acá, la altura de esta dunita pequeña, de estas dunas, se llama como delta, ¿sí? Ahora sí también vamos a ver el caso, acá se llama la onda, ¿no? La longitud de onda de la duna. ¿De dónde toma? Desde el final de la primera duna hasta el final al final de la segunda, de la duna. Es decir, termina la duna inicial, la primera, desde ahí tomo la onda y vamos hasta el final de la onda. Entonces no le toma desde aquí, por si acaso, ¿no? No le toma desde aquí, sino desde acá. Entonces ya puedo un poco definir también lo que es la longitud de la onda de la duna, la velocidad, esta es la velocidad media, lo mismo que es esta, y este es, en este caso, la altura de flujo. Entonces, este simplemente es la esquematización o el esquema de un lecho de dunas. Por si acaso, ¿no? ¿Cómo yo determino en este caso los calados, la longitud de onda, la velocidad media, el H? Eso hay que tener bastante presente cuando nosotros trabajamos en este caso acá. Para eso tenemos, por ejemplo, acá, si ustedes pueden ver, acá ya tenemos un gráfico hecho por quién, por este señor que se llama Engelwood, ¿sí? Engelwood y Hansen. Aquí dice relación entre la tensión de corte total sobre el fondo y la velocidad en ríos con lecho móvil. Y aquí exactamente hablamos del TB. El TB era, ¿qué era el TB? ¿Se acuerdan? Es la capacidad de transporte, ¿no? Acá decíamos T, acá estábamos hablando tensión, corte total, tensión fondo, ya, tensión de corte total, exactamente acá. Entonces acá hablamos de TB prima, miren ustedes, TB prima en la parte de abajo que yo decía, venía a hacer un poco este gráfico, no sé, aquí voy a explicar un poquito, esperemos que entendamos. Entonces acá estamos hablando de una zona tal, y acá estamos de otra zona tal, la que dije ya, que expliqué arriba, ¿no? Entonces miren, acá está en este caso la zona de acá abajo, que sería acá estaría el TB, el tau, ¿no? Tau sub B prima, y acá sería el tau doble prima. Tau doble prima. También B. ¿Sí? Y la sumatoria total, esa sería este caso, el H total. Aquí tendría que tener un H prima. Entonces, ¿relacionado a qué? A esta prima de aquí. Más o menos, a H prima. ¿Ya? Ya claro, pues aquí se puede decir H2 prima, pero al final, si es que es de H2 prima, ¿no es cierto? Podría ser que el H va a ser H' más H2', nada más. Entonces, ¿qué hacen los investigadores? Trabajan en estas dos partes, tanto en la parte, en este caso, del H' y luego trabajan acá, y definen este tipo de gráficos, ¿sí ven? Entonces, cuando nosotros partimos acá, está la velocidad media, y el tau B, en este caso, que dice la de corte, ¿no? Aquí dice las mayores resistencias de formas son producidas por dunas, las dunas, exactamente. ¿Cuáles son las formas del fondo con los dos componentes de tensión? Tensión de corte total sobre el fondo y la velocidad media. Entonces, ese TB en este caso es la tensión de corte total, TB. Entonces, ¿qué sería? El TB en el cerca de la base del río, en este caso, y luego sobre un poco una altura tal, aquí sería no, el TB prima, aquí está el TB prima, ¿no es cierto? Y acá sería el TB doble prima. Aquí está ya indicado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces así tendríamos esta situación. Bien, dice, entonces relacionen esto. Entonces aquí pues ustedes pueden ver, entonces acá dice, la tensión en este caso de corte, esta es la fórmula conocida. Ustedes se acuerdan de esta formulita, ¿sí? ¿Se acuerdan esta? Esta decía que nosotros teníamos así, ¿no? Entonces ustedes igual, así sea gamma, ¿por cuánto? Por radio hidráulico y por S. Así decíamos, ¿se acuerdan esa formulita que teníamos para el diseño de canales en tierra? ¿Se acuerdan? Ahora lo único que hace es simplemente específico, perdón, sí, claro, específico lo reemplaza por ¿cuál?
por la densidad y la gravedad. Al final, el peso específico, en este caso, el peso específico, ¿a qué es igual? En este caso es igual a la gravedad, perdón, no a la gravedad, sino sí a la densidad por la gravedad. Exactamente. Y luego, este R, cuando trabajamos en cauces naturales, por lo general, así sea en el Pashime, que está el río chiquito, nos dice que el R va a ser siempre igual a ¿qué? Igual a Y. O a su vez igual a H. ¿No es cierto? Que da lo mismo. Entonces, es lo que nos está diciendo acá. Entonces, al final, partimos de esa formulita de acá, que es la tensión de corte. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Miren, todo esto ya conocimos. O sea, aquí no tenemos nada que inventarnos, porque esto ya conocimos. Y a partir de eso lo que hace es simplemente trabaja ¿qué? Trabaja acá, aplicar la tensión de corte en esta zona, y trabaja también aplicar la tensión de corte, digamos, la corte en la zona 2, en este caso, en la asterisco, en la prima y en la doble prima, ¿no es cierto? Preguntas aquí. ¿Sí se acuerdan esto, no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? José, ¿te acuerdas? Bueno, José, estás todavía en Sachi, estás tú. Sí, profe, y le voy a revisar la clase. Ya, esto hemos visto ya, hemos visto, recién vimos en el anterior capítulo, pero también esos vimos en canales de tierra, en lo que es diseño de canales de tierra, ¿no? Ahora estoy haciendo full talleres, capaz que, bueno, todos los días se mejora, ¿no? Yo, no me han dicho, pero llegué a tener rumores de que muchos estudiantes dicen que la materia es un poco complicada. No es complicada la materia, lo único que hay que dedicarse un poquito de tiempo nada más. Y pienso que mediante los talleres, ahí van a ir descubriendo todo lo que posiblemente sea difícil, ¿no? Entonces, por eso, todo lo full talleres vamos a hacer. Yo creo que ahí van a aprender. Si no, no van a aprender, muchachos. Bueno, entonces esta fórmula está dada. A partir de eso comenzamos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace, señores, aquí? Miren. Entonces, ya justo hasta aquí, la H' y la H doble prima, ¿sí? Entonces, calcula, ¿qué dice la tensión aquí? La tensión total, y en este caso, ¿no es cierto? El TB. Entonces, sería que es acaso todo esto, si yo tomo aquí, y tomo acá, ¿sí? Entonces sería este caso el TB, o el TB o el tau B. Tau B sería no TB, sino tau B, ya, que es igual a esto. Va a ser igual a tau B, tau prima y todo lo de prima. Aquí está, ¿no es cierto? Entonces va a ser igual a esto más esto. Y luego calculo el tau de aquí y luego el tau de acá. Y en este caso saco factor común y vamos a tener este valor acá, ¿sí? Entonces aquí. Entonces, por ejemplo, este TB, ¿cómo sería este igual a que este? Vamos a ver. Este va a ser igual, ¿no es cierto? ¿A qué va a ser igual ese tau pequeñito de acá? Tau prima, tau prima B. Va a ser igual a acá, a este peso específico, en este caso, a la densidad por G, ¿no es cierto? A la densidad por G, multiplicado por qué? Por H prima, ¿no es cierto? Acá sería H prima aquí. Para esto tendría que tener una H prima, ¿sí? H prima. Y por la pendiente. Esa sería la primera fórmula aquí, por la pendiente. ¿De acuerdo? Ese sería igual esto. ¿Y este qué sería igual? Aquí, ese sería igual al peso, a la densidad, perdón, a la densidad, por el H que, H doble prima, ¿no es cierto? Por H doble prima. ¿Y por cuál? En este caso, por la pendiente. ¿Sí? Entonces, caso la pendiente, ¿no es cierto? Por la pendiente. Ya. Ahora, si sumo los dos, va a ser este caso, la primera más la segunda. Lo que pasa es que aquí saca en este caso, bueno, aquí la gravedad también, por si acaso, ¿no? La gravedad que me equivoqué, no puse. Bueno, ahí está la pendiente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Saco factor común, va a ser este caso en la densidad o la gravedad, ¿no es cierto? Aquí está. Complica en este caso H, en este caso, ¿no es cierto? H', la parte inicial de aquí abajo, más H2', ¿cierto? Y esto multiplicado ¿por cuál? Por la pendiente. Y es la fórmula que está obteniendo acá. ¿Sí? Aquí está, esta fórmula es la misma que acá, que acabo de tener acá. ¿Sí? Es decir, trabaja en las dos zonas, ¿no? Las dos zonas. Entonces, como dice un poco y ¿te acuerdan ustedes de hidráulica general que decíamos que había exactamente las dos zonas? ¿Se acuerdan ustedes? Había dos zonas para lo que es
la formación de perfiles, ¿se acuerdan? También estamos hablando acá de eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice la segunda fórmula? La segunda fórmula dice que cuando, si es que los de estos montículos, miren ustedes que esta forma así, un poco sacrado está, pero hay posibilidades de que esto pueda cambiar, en este caso, la pendiente. Si se produce un relleno, de pronto, de esas dunas, ¿qué pasa? Entonces, como que el agua ya tiene una mayor pendiente o una menor pendiente. Entonces, aquí puede ser la pendiente en el primer tramo, aquí la pendiente del primer tramo y la pendiente en el segundo tramo. Siempre y cuando conservando, en este caso, H. O sea, si el que H es constante, si no tiene H', H2', o si es que es constante H, entonces la pendiente varía, va a ser S' más S2'. Es lo que está diciendo. ¿Sí? No sé si ahí entienden, muchachos. ¿Sí o sí? Kevin, ¿me estás entendiendo ahí? Sí, profe, algo ya la estoy cachando. Ya, chévere. Eso me encanta, ¿ya? Ya me encanta decir que me entiende, ya por lo menos algo, alguien ya me entiende. Continuamos. Entonces, ahora sí, o sea, a eso se refiere este gráfico, ¿no? Y desde arriba ya venía un poco, miren cómo decían los investigadores que vamos a trabajar en estas dos zonas. Porque al final, estas zonas son las que nosotros vimos en hidráulica, estas zonas son las que vimos en hidráulica general. Y acá estaba el nivel del agua, ¿sí? Entonces aquí la zona 1, la zona 2, y acá sí la zona 3. Caso, en sedimentos hablamos de estas dos zonas, ¿sí? Es lo que decía acá. Entonces ahí las zonas, en este caso, las zonas que trabajábamos ya, ¿para qué? ¿Para qué era esto? Para la formación de tipos de curvas. La curva S, la curva M, la curva C, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces todo eso estábamos viendo, ¿no es cierto? Sí o sí. Bien. Ahora sí continuamos. Entonces lo que está demostrando y ahora sí, hay diferentes despejes y aquí, entonces calcula en este caso la velocidad de corte, ¿basando en qué? Esta velocidad de corte, ¿se acuerdan ustedes que estaba anteriormente cuando comenzamos de iniciación del movimiento? Decía que la velocidad, en este caso, la velocidad de corte, en este caso, y claro, de corte mismo, era igual a qué? A la raíz, decía de tau sub 0, ¿se acuerdan ustedes? Tau sub 0, en este caso, asterisco, ¿sí? Sobre, en este caso, la densidad. Esta fórmula la venimos viendo desde hacia atrás. Revisen y van a viendo. Entonces, lo único que hace es, en caso, en vez de poner tal sub 0, le pone tal sub b. En este caso, referido en este caso a la de corte, tensión de corte, como decir la basal, ¿no? Exactamente. Entonces, calcula esta cosa, igual va. Igual reemplaza, ahora sí, eso también podemos reemplazar, tenemos la fórmula. Entonces, en vez de que sea H, le pone H sub 0, H', y acá, pues, en vez de ser acá constante H, como dijimos aquí constante, le pone pendiente, en este caso constante. Entonces, no, lo mismo, ¿no? Y eso sería en este caso, ¿cuál? En la fase 1. En la fase 2 es lo mismo. Simplemente es doble asterisco, digamos, doble prima. Lo mismo acá, doble prima, y acá lo mismo, doble prima. Entonces ya está trabajando para qué? Está trabajando en este caso para esta de acá, y está trabajando para esta de acá. ¿De acuerdo? Yo creo que hasta ahí no está difícil, ¿no? No está difícil hasta ahí. Simplemente hemos partido de esta fórmula de aquí, ¿no? De aquí hemos partido. Bien. Luego, pues, tenemos acá, ahora sí, miren, aquí es un poco donde va a variar de acuerdo a los autores, va a variar esta parte aquí. Entonces, aquí pone, por ejemplo, el tau prima B, que sería el esfuerzo de cortante, la base prácticamente, ¿no es cierto? Aquí este valor de aquí. ¿A qué va a ser igual en este caso? Va a ser igual a la densidad, en este caso del agua, por la velocidad media, ¿y sobre qué? Aquí le pone específicamente sobre C' F al cuadrado. ¿Qué es CF? ¿Se acuerdan ustedes? CF era el coeficiente de qué era. ¿Quién me dice? Ah, Coeficiente de arrastre no, mijo, coeficiente o de forma. de fricción. Estamos hablando de coeficiente de fricción, ¿sí? Eso ya dijimos anteriormente, ¿sí? Entonces aquí estamos ya, le relaciona con el coeficiente de fricción. ¿En dónde? En la parte 1, acá. Acá también hay un CF'. CF', aquí está. CF'. Eso es bueno del cuadrado, ¿no?
Bueno, le relaciona allá. Y en la parte 2, aquí en la parte 2 también se hace CF, ¿qué? CF doble prima al cuadrado. Entonces, no hay ninguna cosa entonces donde que pongamos acá, ¿sí? La velocidad media sobre esto. Nos la relaciona. Ahora dice lo siguiente, dice 1 sobre C, o sea, CF total, al final dice, bueno, no hemos visto ningún, bueno, CF, coeficiente de fricción al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 1 sobre CF prima, en este caso sería yo CF prima 1, ¿no? En este caso al cuadrado, más 1 sobre CF2. En este caso CF doble prima y esto al cuadrado. Aquí está lo que está diciendo. Simplemente está haciendo. O sea, la sumatoria en este caso de esos dos, lo que calcula acá, CF primas va a ser igual a 1 sobre totales. ¿Sí? Entonces quiere decir que en este caso la inversa del coeficiente de fricción aquí, más la inversa del coeficiente de fricción acá, va a ser igual a la inversa total del coeficiente de fricción en toda la sección. Es lo que está haciendo. Entonces cada una de esas fórmulas que ustedes pueden ver tienen numeraciones, ¿no? Yo he tomado con estas numeraciones porque es poco complicado decir tal fórmula, pero siempre yo me relaciono al número de fórmulas. ¿Para qué? Para saber por dónde voy aplicando y poder ir calculando, simplemente, ¿sí? Entonces, la única variación que ahorita venimos viendo, la que ya comienza a cambiar un poco, ¿cuál es la relación que existe entre el esfuerzo de corte basal, ya en este caso la base, es igual a qué? Es al peso específico, en este caso, perdón, a la densidad del agua, multiplicado por la velocidad y sobre CF. Y aquí ya ingresa el factor de fricción o el coeficiente de fricción, que acá arriba ya lo teníamos, ¿se acuerdan ustedes? Acá arriba, acá arriba, acá arriba, acá arriba, acá arriba. Coeficiente de fricción por acá está. Mira, inicio de la clase estaba dado aquí. Aquí está, justo. Aquí está. Este es CF. ¿Sí? Aquí está. Factor de fricción o coeficiente de fricción. Aquí está. Entonces, ya acá, miren acá, el CF ya apareció aquí, apareció. ¿Y cuál relacionó? Relacionó con qué nomás relacionó. Relacionó el CF. ¿Con qué relacionó este CF? El CF relacionó a qué? Con la densidad y la velocidad media. Caso con que estaba con velocidad media, estaba, no, como estaba, como U, la velocidad media. Y acá, en este caso, pues ya tenía otro valor, ¿cierto? Entonces, ya relacionaba de esta manera, ¿sí? Mejor dicho, relacionada, está en función, diría, ¿no? En función, no puede ser así, está en función de esto. Dos cosas, ¿sí? Bien, entonces aquí nombramos este valor, pero acá ya vamos trabajando y obteniendo este valor de aquí. Estamos aquí. Bien, vamos a continuar. Entonces, hasta aquí he explicado la lámina. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Ya, pero aquí, pues, por supuesto, ya estamos calculando, en este caso, las tensiones, el coeficiente en este caso, de fricción, todas esas vainas, pero acá también este gráfico nos da en función del TB, que es en este caso el esfuerzo, aquí dice tensión cortal total sobre el fondo, tensión cortal sobre el fondo, y acá también nos da, en este caso, la velocidad media. Entonces, este gráfico relaciona las dos, ¿no? La velocidad media de la corriente con el esfuerzo cortante de base o de fondo, ¿cierto? Pues acá también dice el lecho plano, rizos, dunas, tensión, lecho plano, antidunas. Los antidunas están por acá, régimen superior. Entonces, todo tiene su relación, ¿no? En este caso, pues, tiene esas partes. Preguntas, muchachos. Espero que vayan cachando, ¿no? Ay, Dios mío, sí, verdad que no es difícil, muchachos, pero eso hay que tomarle con calma, tranquilos, ¿sí? Ya, entonces acá hablábamos de este caso de la velocidad del aluvial, ¿no es cierto? Y aquí, basado en esas fórmulas, entonces ya comienza a trabajar, en cambio, ¿quién? Método de Einstein. Aquí está el famoso Einstein, lo comentaba. Por ejemplo, yo Einstein, para la fórmula para calcular sedimentos en suspensión, realmente no les doy esa fórmula porque es una fórmula del un chorizo así y dice unos abacos medio raros. Bueno, que yo sí le interpreto, pero como para enseñarles un poco complicado, ¿ya? Entonces mejor aplico las fórmulas de los otros autores y Einstein tomo solamente como referencia. Pero aquí sí tomo como Einstein
para trabajar en este caso lo que es el coeficiente de fricción y lo que es en este caso la velocidad de man. ¿Sí? Bueno. Las 11, ¿no es cierto? 11:20 tenemos que hacer, ¿no? Ya. Entonces, Sí, acá profe. vamos, ya. Einstein y Barbosa, aquí está, pusieron, miren, y aquí está exactamente lo que ya les dije anteriormente. O sea, el H lo divide en H sub 0. Pero esto ya estaba dado acá. O sea, esto ya estaba dado acá. Aquí estaba dado. Si bien es cierto, aquí todavía no les llegaba, aquí está, ¿verdad? H sub 0 y H'. Aquí está. Simplemente acá ya, o sea, esto no lo decía, pero estaba aquí. Exactamente, ¿no? Y aquí está ya. Entonces, para los cálculos, por lo general, a veces me impongo un valor de H', conociendo H, y calculo el H2', ¿sí? Para calcular los esfuerzos en la base y en la parte de arriba, ¿no? Dice, por tanto, 6.2 y 6.3 se puede escribir ¿qué? Entonces, aquí ya lo único que hace es prácticamente estas mismas ecuaciones transforman acá. El asterisco, ¿no es cierto? Acá, la velocidad asterisco queda igual. TB', P. Aquí está la misma, ¿sí ven cuenta? Es la misma que hemos aprendido acá, es esta. Y esto también igual es igual a esto. Si toma las bases de las ecuaciones anteriores, ¿sí? Pone las 6.16. Pues acá tenemos las 6.11, 12, 13. Acuérdense, estas ecuaciones voy a tener abajo la ecuación 6.16, 6.17, lo que sea. Voy tomando como para nuestros cálculos. Voy haciendo esas cosas, ¿sí? Voy a tocar, bueno, ya vamos acá. Continuamos. Entonces acá asterisco. Entonces el doble asterisco será lo mismo prácticamente. ¿Sí ven? Si no, doble asterisco y doble H. ¿Sí? Entonces estamos hablando en función de estos dos valores, de estas dos variables aquí. ¿Sí? Ya. Entonces acá continuamos, ahora sí, ya relaciona este CF y aquí, ¿se acuerdan acá? Miren acá, este CF y aquí, acá relacionó lo que es, en este caso, el TB de fricción, en este caso relacionó con, ¿qué? Con la densidad del agua, la velocidad media y el CF, en este caso, el coeficiente de fricción, ¿no es cierto? Ahora acá, en cambio, este coeficiente de fricción relaciona con ¿cuál? O sea, van acá, relaciona directamente con la velocidad de corte. La velocidad media y la velocidad de corte, ¿sí? Aquí estamos la velocidad de corte también acá y la velocidad de corte. Entonces acá estamos. Y esto relaciona igual a cuánto el valor, en este caso, a este valor de acá, 11H. En este caso ya relaciona con lo que es la subcapa viscosa, en este caso. Entonces ya va configurándose las fórmulas, por ejemplo, si yo quiero calcular la velocidad de corte en la sección 1 de la base, en este caso del canal o del río, puedo calcular con esta fórmula o esta fórmula, dependiendo de lo que yo tenga, ¿sí? Si tengo calculado el TB, pues calculo TB, si no, pues por G por esta. Luego la velocidad de corte en la sección 2, diría yo, doble prima es igual, miren, es la misma y es la misma, simplemente en la sección 2. Y en el caso para calcular CF va a ser igual a la velocidad media que calculo que tengo esta cosa y velocidad media conozco porque eso es lo que mido, ¿no? Y en este caso, la velocidad de corte prima, que sería este caso que trabajaría con esta fórmula aquí. ¿Sí? Entonces, si conozco estos dos, calculo directamente el C'F. Acá yo tenía el C'F, que sería esto, ¿no? Exactamente. Era este acá. Que relaciono acá, pero acá ya tengo esto para calcular C'F con el valor de estos dos. Entonces, aquí ya está la relación de C'F y a cuánto es. Si no, acá le va al cuadrado, ¿no? Pero también esto, el CF', si no conozco esta velocidad de corte, no conozco la velocidad, puedo calcular con qué? Con H' y de 5. Esto sí lo puedo tener como diámetro 5 de la curva granulométrica, sí lo tengo como dato. Y este H' es un valor que me impongo yo acá en el H total para calcular y tener mis valores, en este caso, con esto de acá. Entonces aquí me da chance de ponerme a trabajar dependiendo de la información que tenga con una u otra fórmula para poder obtener el valor de coeficiente de fricción. ¿Sí?
Hasta aquí, ¿están entendiendo? Aquí estamos, todo esto, factor fricción, relacionado a la resistencia de forma, ¿sí? Bien, muchachos, vamos a quedar ahí ya. Se les veo que están cansaditos, pero ya esta lámina ya está subida esta lámina, ¿no? ¿Sí vieron? Sí, profe, sí. Ya. Profe, antes Entonces, de que se vaya y termine la clase, yo tengo una duda. dime, por favor. ¿Cómo se pueden interpretar estas ecuaciones? A ver, ¿cómo se puede interpretar esta ecuación? Ya acabé de explicar, mijo, ¿sí? Yo acabé de explicar, tal vez no estabas atento. Ya, aquí te acabo de explicar, aquí está el gráfico, aquí están las ecuaciones, aquí está. Y yo partí de esta ecuación de acá. Y esta ecuación de acá, todo el mundo parte de allí, como dije. Esta ecuación, ¿dónde partimos? Esta ecuación partimos del esfuerzo, en este caso, vamos a ver, en un canal de tierra, el que partimos inicialmente. O sea, son fórmulas iniciales. Acá era el esfuerzo para que la partícula se mueva, ¿te acuerdas? Acá era igual. Decía en este caso a gamma por radio hidráulico y ¿por qué más? Y en este caso por la pendiente. Ese es el esfuerzo cortante con el que trabajamos nosotros, toda la vida. ¿Sí? ¿Sí o sí? Así decíamos. Ahora en ríos, a lo que hace simplemente, a ver, vamos a ver, el peso específico del agua, ¿qué es igual? También es igual a la densidad por la gravedad. Eso estaba demostrado, ya demostramos en dónde. En propiedades de los sedimentos, ahí demostramos también. O sea, y el peso específico puede trabajar en función de la densidad y de la gravedad. Lo que hace es reemplazar aquí, pues, reemplaza aquí la densidad por la gravedad y por el radio. El radio hidráulico en causas naturales, por lo general ¿son qué? Son muy anchos, poco profundos, entonces le pone aquí como el H o el radio hidráulico va a ser igual al calado. Al final es el H y la pendiente. Es decir, no ha variado nada, es decir, al final es el tau. Y aquí está el tau. Pero estamos hablando del tau sub V. ¿Qué estoy diciendo yo? El tau sub V, estoy interpretando en este caso. ¿Cómo le hago el tau sub V? Yo digo clarito, digo, aquí está dos secciones, está la sección esta y la sección acá, ¿sí? Entonces aquí están las partículas, en este caso en movimiento, las dunas, lo que sea, ¿sí? Las dunas, o sea, los montículos de tierra o de arena en este caso, y acá están las partículas ya en movimiento. Consecuentemente, lo que hace el autor dice, muy bien, todo esto es H, todo esto es H, ¿sí? Lo que estamos viendo. Este para mí es H', es H', y este es H2'. Eso ya había explicado anteriormente, ¿ya? H2'. Entonces, H va a ser igual a H' más H2'. Y aquí lo que hace es el esfuerzo. Entonces, aquí ¿qué calcula? El esfuerzo, en este caso, cortante basal o de base, prima. ¿Referido a qué? A esta altura H'. Y acá calculará el otro TB, en este caso T, tau, B, doble prima. ¿Sí? ¿Para qué? Para el H doble prima. Y estas fórmulas, esta fórmula le toma ¿qué? Dice muy bien, tau B', ¿no es cierto? Tau B', ¿a qué es igual? Aquí estamos, tau B', ¿qué es igual? Al peso específico, en este caso por gravedad, al peso específico por la gravedad, ¿y por cuál? En vez de poner H, le pone H', le calculo aquí, porque es H' acá. H', ¿sí? Ya. Y luego por la pendiente, en este caso por la pendiente. Es que es la pendiente igual, queda la pendiente igual. Y luego él le calcula en la segunda parte aquí, le toma este gráfico, le tomo yo acá este gráfico, el tau sub V, en este caso el esfuerzo cortante en esa alturita que estén aquí, va a ser igual a ¿qué? Otra vez igual a gamma por gravedad, perdón, a rho por gravedad, H doble prima, es decir, acá, este valor H doble prima, ¿sí? Y por la pendiente. Luego le suma los dos y te va a dar esta parte de acá. Entonces, los dos esfuerzos cortantes sumas y te va a dar esto de acá. Sacas factor común y te da entonces. Entonces, esta es la interpretación física de la cual van a partir están partiendo los autores. ¿Para qué? Para calcular específicamente lo que son, después relacionamos la velocidad de cortos. Al final, la primera parte que calcula, el T sub B. ¿Qué es el T sub B? Sería de todo esto, aquí tendría un esfuerzo cortante basal de todo el fenómeno que se da acá. Sería este caso. ¿Sí? Exactamente. Entonces, va a ser ¿qué va a ser? Este T sub B va a ser igual a T sub B' más el T sub B doble prima. Y lo que está haciendo aquí está. ¿Sí? Todo esto te he hecho.
Sacas factor común, va a tener exactamente esto. H', saca SS. Ya. Ahora acá también te dice muy bien, ¿qué pasaría si es que hay los montículos de tierra aquí, mejor dicho, de sedimentos, que te producen, como hemos visto aquí, aquí la longitud de onda, toda esa cosa, te dice longitud de onda, viene de aquí a acá, es lambda, ¿no es cierto? Te dice esa cosa. Entonces puede ser que, de pronto, puede ser que el H, ¿esto qué? Esto permanezca constante, si no hay un H' más de H doble prima, sino que cambie las pendientes, va a cambiar las pendientes, S' y acá otra S doble prima. Entonces, ¿qué hace acá? Entonces, ¿qué va a variar? Lo único que va a variar, H va a permanecer constante, es H en este caso, bueno, le puse como minúscula, H constante y S' y S doble prima celeste. ¿Sí me entiendes? Entonces, es lo que está haciendo. Y ahí continúa. Y luego esta formulita aprendimos ¿dónde? Aprendimos en el esfuerzo cortante, cuando es el movimiento de la partícula inicial, que era ¿qué? Decimos que la velocidad de corte, en este caso, pusimos aquel igual a la raíz, en este caso, ¿te acuerdas usted? Del esfuerzo cortante, ¿sobre cuál? Sobre, en este caso, el peso específico del agua. Ya, entonces de esta forma continúa y continúa hacia acá. Luego reemplaza estos valores de TB, todas esas cosas, reemplaza con esto y al final tenemos los valores. Relacionados de acá, relacionados a estos valores de aquí. Y así continúa y tenemos esto. Entonces, ¿qué nos permite hacer? Calcula la velocidad de corte. Además de calcular en función de esto y de ρ, me calcula también en función de ¿qué? En función de G, la gravedad, de H', que pues van a saber cómo me impongo, y en este caso y la pendiente. H o totalmente, y así vamos. La única situación es que ya, ahora sí, entendido el fenómeno, es este el fenómeno. ¿Sí te das cuenta, Pablo? Sí, aquí está también ese gráfico que pone el señores, pero interpretado realmente es esto, así. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no le hace el señor, no le hace lineal? Porque esto no es lineal. O sea, yo lo demuestro aquí solamente como lineal acá para demostrar la fórmula, pero esto a medida que avanza, en este caso la velocidad es mayor, por supuesto también que en este caso estos esfuerzos van a ser mayores, porque va a ser mayor arrastre que va a haber a sedimento, ¿no es cierto? Entonces es lo que pasa. Entonces por eso esto tiene esta forma poco parabólica el comportamiento y no pone así, pues, no pone así como estoy poniendo yo. Aquí un poco explico para saber las alturas, pero esto es más o menos este lineal parabólico. No sé si me entendés, Pablo, ahí. Sí, profe. Ya. Lo demás, pues, al final, la relación que hace aquí, mira, esta relación que hace ya es decir, como decir, si el coeficiente de fricción total es, yo que sé, 2, entonces este 2 va a ser igual al 1 más el 2, yo que sé, el 0,6, el otro 0,4. Tiene que cumplir esa cosa. Entonces, cuando yo estoy calculando, pongamos, calculo el CF' y el CF'2, tengo que hacer esta relación. Y si calculo el total, esta sumatoria debe ser igual al total. O sea, eso más bien es para qué? Para comprobar si en mi cálculo estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Esa es la forma más bien de calcular los CFs, porque al final lo que necesito calcular, mira acá, lo que necesito calcular son los CFs. ¿Qué son CFs? Es el coeficiente de fricción que estamos viendo, que yo les había indicado acá arriba, que estaba acá, que yo ya les había indicado que existe este coeficiente de fricción, estaba aquí. Aquí dije yo, aquí exactamente. ¿Observan? La segunda parte que dice compilación del fondo, que dice las formas de fondo determinan la rugosidad del hecho. Un cambio en las dimensiones de las formas de fondo pueden dar lugar a la variación del factor ¿de qué? De fricción, CF. Aquí está el factor de fricción y aquí estamos del factor de fricción. Entonces, lo que necesitamos calcular es el factor de fricción. Aquí está. Y aquí está, CF. Y el CF total, pues aquí está. Entonces, ¿qué es decir? El CF', que estamos aquí, y el CF doble prima, que estamos acá. Aquí está, mira. Entonces, esto relaciona, mire, hasta aquí vamos a quedarnos, porque aquí vamos a chumarnos un poco, mejor que fresco la próxima clase, porque aquí ya termina este caso, mire, este psi, que es otro como más o menos del diámetro adimensional, que no tiene igual dimensiones, pero le ponen acá, después calculo psi, miren ustedes, y yo puedo calcular psi en función de los parámetros, y al final puedo repasar acá y calcular el CF doble prima, ¿sí me entienden? Entonces, y aquí ve, aquí también, ¿no ve? Entonces, bueno, ya lo hacen Barbosa. Preguntas, muchachos. No sé si me entendieron. La única segmento es así, muchachos. ¿Sí? Ángela, ¿me entendió? Mm, sí, ahí. Bien. Sí, ahí.
Dígame, le entendí, a ver, del 1 al 10, ¿cuánto me entendió? 9 diría yo. Ah, no, Con eso es uno. súper bien, pues. Kevin, del 1 al 10, ¿cuánto me entendiste? Yo sí, profe, como un 6. Todavía está algo me confunde ahí, pero ya voy a revisar otra vez de nuevo. Ya. José, ¿cuánto me entendiste del 1 al 10? Yo diría que un 8.5, así, igual me falta revisarle más. Ya. Joshua, ¿cuánto me entendiste? Ya con la segunda explicación me queda un poquito más claro, un 9.5 diría yo, profe. Ya. Betsy, ¿cuánto me entendió? Esta Un vez sí, no. 8, profe. Ya un 8. ¿Qué más? Ángela ya me dijo. Blanca, ¿me entendió? ¿Cuánto me entendió? Del 1 al 10. 8, profe. Toca revisar de nuevo. Ya. Jason, ¿cuánto me entendiste? Igual, profe, un 8 por ahí, 7. Ya, chévere. Bueno, los que están un poquito más bajos, pues ahí están las láminas, ya está subida. Igual el link ya les va a subir. Estoy subiendo todos los links, entonces ahí. Y cualquier cosa, pues, si es que seguimos en online, pues podemos hacer unas tutorías y si no, allá nos vemos para hacer tutorías de mejor manera. Sí, pero acuérdense en esto, tienen que traducirse. Ahí está el ejercicio hecho inclusive ya, ustedes pueden ver. Esto está en cualquier libro de hidráulica, está en cualquier libro de hidráulica. Hay algunos métodos, yo he tomado solamente 2 métodos para esto, para calcular lo que es N, ¿sí? Entonces, yo pienso que con los 2 métodos que les pongo ahí, suficiente como para poder tener idea de lo que estamos haciendo acá. Entonces ya ustedes pueden incluso adelantando un poco ya el Excel para su taller, ¿no? ¿Sí? Bien, muchachos, nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho y gracias por la asistencia. Chao. Hasta luego, profe, igual cuídese. Gracias, Gracias. profe. Hasta luego, profe, muchas Gracias. gracias. Chao, chao.